Señales del camino. Señales del camino. Un programa de filosofía cósmica. Señales del Camino, un programa especialmente dedicado a la difusión de filosofía cósmica y también a todo lo que es anécdotas, vivencias, convivencias y espiritualidad práctica. Compartimos desde CENEX y también desde Radio TV FM Diamante, Buenos Aires, esta nueva temporada de Señales del Camino, temporada 7, 7 años ya con esta entrega de Señales del Camino que realmente en cada oportunidad y con las personas con las que hemos compartido realmente nos edifica mucho, nos edifica mucho. Así que bueno, les cuento quiénes los vamos a acompañar en el transcurso de esta emisión, este programa. En el control de sonidos, operación técnica, puesta en el aire. También en todo lo que es la musicalización y operador de switcher. Y por supuesto, compartiendo la conducción del programa, Antonio Barreto. Y bueno, también compartiendo esos mensajes, sintonías que van llegando a través de las diferentes propuestas, los diferentes temas. Bueno, como siempre, acá acompañándolos, quien les habla, Mariel Carmody. Y bueno, un poquito para comenzar esta temporada 7 de Señales del Camino, realmente por Radio TV FM Diamante y ahora CENEX, desde acá, desde los estudios. Bueno, realmente ustedes vieron que está circulando y está muy como en auge el tema de, bueno, las naves extraterrestres, como que esto se va a oficializar un poco más, va a ser hablado, se va a haber comunicados de diferentes encuentros, en todo lo que es la situación extraterrestre sobre todo. Pero bueno, un poco el tema que lo anuncie Antonio. Bienvenido, Antonio, ¿qué tal? Acá, hola. Hola, ¿qué tal? Otra vez con nosotros, pero ahora en Señales del Camino. 7 años, 7 años, más o menos. 7 años, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Me parece que sí. Creo que sí, 7 años de Señales del Camino. Bueno, es un camino que realmente, cuando uno se pone a pensar y a recordar y a mirar hacia atrás todo el camino que ha venido recorriendo, y exactamente hoy tal vez hablemos un poquito de esas señales que son las que nos convencieron para que estemos difundiendo estos temas, porque esto lo hacemos porque realmente lo hemos vivido y
Y si hay algo que que es realmente que conmueve y que a uno le llega internamente cuando uno escucha las experiencias que han vivido, cómo es que las personas llegaron a donde llegaron, qué es lo que pasó en el medio, qué fue lo que realmente les llevó a hacer un cambio en su vida. Y eso es un poquito claro, lo que hoy vamos a hablar. Pero con respecto al tema OVNI, estábamos hablando, ¿no? Cuando nos llegaba cómo comenzar esta nueva etapa de Señales del Camino. ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo fue que entraste en los temas, en el tema OVNI? Sí, por el tema OVNI, por temas espirituales. ¿Cómo fue que te tocó? Que te fue tocando la energía que te tocó, ¿en qué momento, de qué manera te fue tocando esta energía, como digamos extraterrestre, ¿no? Sí. O a la que se le llama extraterrestre, de qué manera, si viste algo, si alguien se encontraste, bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Un poco de eso es como queremos compartir con ustedes en esta oportunidad, ¿eh? Sí, es una pregunta que me hizo un amigo hace algún tiempo, porque él me conocía de hace años, que yo me dedicaba a fabricar ropa, era fabricante, y después nos reuníamos en el gimnasio porque yo era deportista, entonces hacíamos mucho deporte juntos. Entonces, un día me dice, pero Antonio, contame, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que pasó para que vos te metas en esto? Porque después él también se dedicó a esto. Claro. Y él siempre, hay algo que él siempre se acuerda, el día que yo fui a buscarlo al gimnasio, cuando yo ya estaba muy determinado a encarar por este camino, me alejé y me dediqué exclusivamente a esto, y un día hubo algo que hizo de que para él sintió como que me enviaron a que lo contacte a él ahí en el gimnasio, y a partir de ahí él cambió y empezó a seguir el camino que yo venía recorriendo. Claro, pero ¿qué es? Pero lo que le llamaba la atención era cómo pasó. En esto, ¿qué sería esto? Porque la gente, ¿no? Y ahora que se está hablando tanto de los ovnis y todo esto, que bueno, por supuesto nosotros lo llevamos a otra frecuencia, ¿no? De jerarquías cósmicas, de luces, están en otra frecuencia, o por lo menos se entienden desde, o se contactan en otros estados de conciencia de otra manera, pero también para muchas personas se presentan de manera muy material, y evidentemente han habido registros y todo esto, ¿no? Bueno, claro, está el registro el que yo siempre recuerdo, que fue el que me llamaba mucho la atención, que era Fabio Serpa, hace años, donde él contaba que la primera vez que vio una situación así, que a partir de ahí le cambió su vida, fue cuando en un viaje, él era actor, entonces iba en avión, y yo no sé si iba para el norte, creo, de Argentina. Entonces, por la ventanilla del avión, vio que lo empezó a acompañar todo un trayecto muy importante, un plato volador, lo que era un plato volador en ese momento. Y a partir de ese momento, Fabio Serpa se dedicó a este tipo de estudio, de investigación, y le cambió su vida, le cambió su historia, a partir de ese avistamiento desde un avión. Claro, porque estos primeros pioneros, los pioneros, como Fabio Serpa, Romaniuk, también podríamos decir Francisco Chechi, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso, es que me contactó a mí Lelia Riguar, bueno, seres, Sixto Paz, por supuesto, ¿no? En España, ¿cómo es?
Benítez, todos estos seres, investigadores, periodistas inclusive, que fueron como teniendo estos contactos, y en aquel momento eran tomados, se armaban unos debates tremendos, lo llevan a la televisión como algo muy, muy, muy raro. Y la verdad que fueron, yo digo siempre, los primeros índigos realmente, los que rompieron como los parámetros y abrieron el camino para todos los demás. Realmente los primeros índigos. Pero bueno, en cuanto a... ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu...? Bueno, mi caso fue bastante particular, y me venía a la memoria recién que además en todo el trayecto, en el principio de todo este recorrido, yo siempre era muy fanático de las fotografías. Me gustaba mucho sacar fotos. Además, a mi papá era fotógrafo, entonces ya de por sí lo traía a ese gen de la fotografía. Y entonces la fotografía fue algo que me acompañó en este trayecto, en los primeros tiempos, que fue ahí donde me hizo ver, a través de las fotografías, de que habían cosas que las lentes captaban, pero nuestros ojos físicos no. Quiere decir que había cosas que estaban en otra dimensión y que se materializaban en un determinado momento, y que nosotros no lo podíamos ver con nuestros ojos físicos de tercera dimensión. Y en las fotografías sí aparecían. Entonces, eso también para mí fue un espaldarazo muy grande, y además la impresión de mi papá cuando veía las fotos, porque él era un fotógrafo ya de muchos años y no podía creer a veces las cosas que aparecían en determinadas fotos que yo iba tomando en los viajes que hacía, ¿no? Así que mis comienzos siempre fue muy interesante, porque era como me explicaba, yo me dedicaba a la fabricación de ropa, y era realmente un joven muy materialista, y estas cuestiones que tienen que ver con que en aquel momento para mí era que todo tenía que ver con la religión, y hoy sabemos perfectamente que estas cosas están separadas, que una cosa es la religión y otra cosa son estos encuentros y este mundo metafísico. Pero en aquel momento yo era una persona absolutamente materialista, que realmente en lo único que creía era en el dinero. Pero a pesar de eso, me llamaba la atención de que había cosas que me sucedían y que me dejaban pensando. Entonces, todas esas cosas con el tiempo se fueron uniendo, y a través del conocimiento se empezaron a unir, y entonces me empezaron a dar respuestas de lo que yo estaba viviendo ya de hacía tiempo y yo no lo sabía. Pero un día estaba viviendo un problema personal bastante fuerte, emocionalmente no estaba muy bien. Entonces una amiga me dice: Antonio, mira, acá cerca comenzó un curso de metafísica. ¿Por qué no vas? Dice, te va a hacer bien, porque que no andás muy bien, que eso te va a ayudar muchísimo, te va a hacer muy bien. Y la verdad que yo ni sabía lo que era metafísica. Había oído algo de mi hermano, que leía mucho él, era un gran intelectual, y algo, pero no tenía la menor idea de lo que era la metafísica. Entonces decidí ir,
Pero más que nada, primero porque, bueno, esta amiga me simpatizaba bastante, entonces digo, bueno, la voy a acompañar y veo a ver qué es la metafísica. Claro, ¿Qué es eso? Ya que está. Claro, pero lo que no sabía era de que ella había sido como una herramienta para acercarme a algo que iba a descubrir ahí, que yo no tenía la menor idea de lo que era. Así que llegamos, era en un lugar para mí totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Un lugar muy bonito, una música que para mí parecía angelical, la música que tenían ahí de fondo, esta instructora, y que era música que hoy ya conocemos, que es de Kitaro, este tremendo músico de Japón. Pero yo hasta ese momento yo lo único que escuchaba era rock sinfónico, Bueno, hagamos todo ese tipo de cosas. Si no es larguísimo. Todo ese tipo de cosas. Entonces, todo esto nuevo para mí era algo inesperado, que no tenía la menor idea de qué se trataba. Pero bueno, eso fue para mí ahí los primeros momentos de entrar en contacto con algo totalmente desconocido para mí. Así que bueno, todo eso, la música, el buen trato, la armonía, la forma de expresarse que tenía la instructora, todo eso me llamó la atención porque yo estaba acostumbrado a otra cosa. Entonces, bueno, explicaban de todo lo que tenía que ver con ese mundo de la metafísica. En esa primera clase no entendía nada, después fui entendiendo, como todo siempre, vamos aprendiendo después. Pero para finalizar, hizo lo que hoy muchos ya conocemos como meditación, que era parte de la técnica que ellos le llamaban ensoñación. Así que bueno, esa ensoñación también me dejó impresionado, porque viví una situación que realmente me parecía increíble, porque era todo lo que me decía, todo lo que a lo que nos llevaba el relato de la instructora, era como que yo lo estaba viviendo realmente ahí, en carne y hueso. Entonces para mí eso fue algo espectacular, y además otra cosa que me impresionó, bien materialista, me impresionó, era que teníamos que aprender a concentrarnos. Esto es una cosa de loco, aprender a concentrarse, como que uno no sabe concentrarse, pero sí, había que aprender a concentrarse, porque no me podía estar un segundo quieto, un segundo tranquilo, con la mente en blanco, pensando. Claro, costaba muchísimo. Con la mente más aquietada, claro. Cuesta, cuando no estás acostumbrado, te cuesta enormemente porque te vienen a la mente un montón de cosas y no podés. Así que, para que nos empecemos a acostumbrar, nos recetó, nos dio un trabajito, un ejercicio, para que lo hiciéramos en la casa de cada uno. Y hoy, para todos aquellos que ya conocen sobre estos temas, saben, es muy conocido un ejercicio donde se toma el aire por la boca, se respira por la garganta, por la nariz, o sea, entra el aire por la garganta, sale por la nariz, bueno, todo ese proceso. La meditación guiada, el proceso, que hoy, ¿no? Es una meditación guiada. Esto era un ejercicio y cada uno lo tenía que hacer para empezar a acostumbrarse a estar aquietado por un tiempito. Claro, sí, sí. Bueno, yo lo empecé a hacer eso en mi casa, a la noche, y música no tenía, música armonizante como la que ellos tenían, porque yo no conocía, hasta ese momento no conocía, entonces lo único que tenía dentro de lo que de toda la cantidad de cassette que tenía, busqué alguno más o menos que podía. Cassette, ¿no? Claro. Hace tiempo. Cassette, mirá los años que hace. Bueno, así que busqué uno de los cassettes, me acuerdo una música de Jean-Luc Ponty, tratando de una música instrumental, lo más armónica que podía encontrar de lo que yo tenía, y bueno, lo puse eso de fondo. Y empecé a hacer ese ejercicio, de concentrarme, teníamos que tratar el ejercicio era observar cómo entraba y salía el aire, por la garganta, por la nariz,
hacer esa visualización. Así que me puse a tratar de concentrarme en eso, y cuando quiero acordar, estoy tan concentrado que me impactó, porque es como que se abre una pantalla, como si fuera una pantalla de cine, y yo me empiezo a ver a mí mismo en ese ejercicio que estaba haciendo con la respiración. Y resulta que empecé a ver como una película. Y en esa película era yo el que iba caminando por un lugar descampado, y que fui directo a un lugar donde había como un círculo, y de ese círculo había una escalera. De ese círculo hacia abajo de la tierra descendía una escalera. Así que yo empecé a bajar por esa escalera hacia la profundidad de la tierra, empecé a bajar por esa escalera. Pero ahí no te guiaba nadie. Nadie, o sea, esto era solo lo que yo estaba viendo. Ajá. Esto fue un ejercicio que yo hice en mi casa, producto de la indicación de la instructora, que teníamos que hacer para acostumbrarnos a concentrarnos y a relajarnos. Y esto fue lo que me pasó a mí solo, yo sin saber nada. Entonces empecé a ver eso, empecé a bajar por la escalera, y yo te digo, estaba impactado, porque era como que yo me estaba viendo en una película de cine, era una pantalla de cine lo que estaba viendo. Entonces, bajo, era un lugar bastante profundo. Cuando bajo, era todo como una sala de máquinas muy grande. Había máquinas de todo tipo y tanques muy grandes, como si fueran esos silos que vemos de granos, y salían como vapor de arriba de esos hilos, y había toda una máquina que funcionaba, y que parecía que cuando la máquina funcionaba, el vapor salía de esos tanques gigantes, y yo estaba impresionado, porque yo me veía chiquito, porque todo eso era gigante. Y en eso, lo mejor que estoy mirando todo eso, que no lo podía creer, lo que estaba pasando, lo que estaba viendo ahí, por ese círculo redondo donde estaba la escalera. Miro hacia arriba, porque algo hizo que yo mirara hacia arriba. Miro hacia arriba y veo que se posa ahí un plato volador. En ese instante siento una fuerza que me eleva, me lleva, y es como que el plato volador me absorbe. Y en ese momento, cuando entro a la nave, justo había en los vecinos, también unos perritos ahí que torearon fuertísimo, muy fuerte torearon, y me sacaron de ese trance en el cual yo estaba. Así que, ¿no? Hasta ahí. Y eso me dejó choqueado. No entendía nada de lo que me estaba pasando. Fue la primera vez que vi un plato volador, un plato volador plateado. Y a partir de ahí, eso fue diríamos, el toque inicial de todo este camino, en el cual hoy estoy hablando sobre esto. Y bueno, y todo lo que estos años, ya 25, 30 años recorriendo todo esto, que hemos vivido infinidad de cosas. Pero bueno, ahí eso me dejó paralizado, choqueado. Nunca había vivido una cosa igual, de que yo me viera a mí mismo, claro, que haya cerrado los ojos, me haya concentrado, y se haya abierto una pantalla como si fuera de cine, y me viera yo como una película de cine. Y aparte solo, sin guiar, sin... Absolutamente. Estaba solo, lo hice en la cocina de mi casa. En la cocina, que había silencio ahí. Claro. Así que ahí lo puse. ¿Y cuando volviste, qué sentiste? ¿Que como que habías estado ahí, como que era algo real? Entonces ahí
Porque después, Evidentemente quedó muy grabado. Por supuesto que hay experiencias que tiene Antonio mucho más físicas, materiales, contundentes. claro, fue la primera vez que me pasó una cosa ¿Y así. después saliste en busca de eso? Entonces, cuando me sucede esto, yo no me animo a contárselo a nadie. Ujú. Porque van a decir, este se volvió loco, este está loco, mira la cosa que está contando. ¿Cómo se va a ver a sí mismo? Pero vos Un plato volador se lo lleva. ¿tenías alguna influencia, alguna revista? ¿Te interesaba el tema? Nunca, jamás. Eh, Solamente a veces por ahí, en algún noticiero que le hacían alguna nota a Fabio Serpa. Era, era lo único. Otra cosa yo no, nunca. o en metafísica, donde ibas. Nada. Esa fue la primera vez que fui a metafísica. La primera clase. La primera clase, cuando vos volviste, Cuando volví, hiciste el ejercicio. exactamente. La primera clase. Fue la primera clase. Claro. Si en la primera clase me pasó esto, Sí, dije, bueno, me imagino después. Yo entonces no me animaba. Estamos acá después. Entonces no me animaba a contarlo. Vos más años, bueno, no, en realidad no, más años no, porque claro, cada uno por su parte, sí, muchos años. Entonces cuando llego ahí, que después voy ya a las distintas clases, no me animaba a contarse, no se lo había contado a nadie, no me animaba, porque ¿qué iban a pensar? Claro. Entonces, después a través del tiempo y de las clases empecé a darme cuenta de que a las otras personas también le estaban pasando cosas raras, extrañas. Así, con platos voladores. Pero con platos volador ninguno. Ajá. Y empezaban a contar sus cosas ahí en el grupo. Sí. Bueno, eso es lo que es tan interesante. Claro. Entonces, hasta que, bueno, un día me animé y ya vi que todos estaban tan locos como yo. Dije, bueno, entonces no pasa nada. Si yo lo cuento, entonces lo conté. Pero, ¿por qué? Porque una de las primeras cosas que aprendí es que nada de lo que nos pasa es casualidad. Uh-huh. Entonces yo decía, si esto no es casualidad, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Claro. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Después lo supiste. ¿Cuál es la relación que hay conmigo? Y eso fue. Entonces, ahí después la perseguía a la instructora para que me diga si eso era verdad o no, qué es lo que me había pasado. Entonces sí, Antonio me dice, te voy a decir la verdad, sí, existen, eso es real, lo que vos viste es así, los platos voladores existen. Bueno, pero yo quería saber más, entonces bueno, yo creo que hay lugares que hablan sobre eso, así que bueno, te voy a averiguar. Bueno, y ahí comienza esta historia. Claro, y esa energía de ese, digamos, de ese primer, como le decís, plato volador, plateado. Era plateado, sí. Te dio paz, te dejó algo, alguna impronta. No, lo único que sentía en ese proceso de segundos, que sí. Cuando te eleva, es como que sentís como una especie de felicidad. Es un momento. Claro. Pero después, hasta hoy, nunca tuve, como decir, bueno, algo que se haya relacionado con esa experiencia específicamente. Ninguna de las otras que fui viviendo claro. estaban relacionadas con esto. Yo creo que fue un disparador, algo del mundo interno para ese famoso despertar. Que eso fue lo que realmente me llevó a mí, me sacó, yo salí como disparado en búsqueda de esto. Claro. Que si no hubiera sido eso, tal vez ni enterado estaba de y aparte también tenía algo que ver con lo que después te dijeron en una conferencia, tal vez, ¿no? O sea, las cosas se fueron como uniendo en el transcurso con el tiempo, de la búsqueda, de la evolución, de lo que, claro, de las personas, y también, bueno, porque lo conociste a Romaniuk y anduviste por todos los lugares, y por supuesto en cada ámbito donde uno se va acercando y recopilando información, que lo conociste a Pedro Zavala,
también creador de Sí. Fisi, ¿no? Claro, sí. La Y fundación de Pedro claro, Romaniuk. y haciendo todo el curso que ellos daban, ¿verdad? También, o sea, en torno a todo eso es como que ahí va también como profundizando, expandiéndose la energía, atrayendo lo afín, y cada vez es como que uno se torna más magnético, ¿verdad? Sí, te comienzan a pasar cosas porque indudablemente se ve que uno empieza a vibrar en otro estado, entonces te comienzan a suceder cosas que eran inéditas, Claro, las cosas más afines, cosas muy afines. afines a ese estado. Y aparte con más voltaje, se puede decir, Claro, más voltaje energético. porque para que después uno se vuelque ya definitivamente a esto, es producto de la reafirmación de cada cosa que vos vivías, te reafirmaba más de que existía otra vida además de esta. Claro. Otro mundo, que después, bueno, uno empieza a descubrir que eso realiza como diríamos, las primeras informaciones me las empezaba a dar la fotografía, que empezaba a captar cosas que yo no veía, entonces eso también... Pero vos qué sentías, que era podías ubicar la procedencia, o sea, que era bueno, que era algo benéfico, evolutivo, de la luz. Todas las cosas que me sucedieron. Siempre está esa confusión con respecto a los ovnis, que no es un tema que a mí me guste llamarlo de esa manera, ¿verdad? Pero No. bueno, está ya, o sea, como superado, por lo menos para mí llamarlo de esa manera. Pero bueno, ahora van a, como esto de que van a dar a conocer las experiencias concretas y digamos como las investigaciones. Es típico de la tercera dimensión, o sea, todo tiene que estar comprobado físicamente. Claro, o sea, sí, eso es lo que... y todo eso, pero que son, y si son buenos, y si nos van a invadir, y si son malos, y hablan entonces de que puede haber una invasión. Y a mí me parece que este planeta, no sé, lo están asistiendo bastante. Es lo que yo siento, que obviamente el contacto que se ha hecho, si nos están contactando inteligencias de otras procedencias, es por una especie como de cuidado, ¿no? Como de alerta, como de protección, porque que digamos, estados de conciencia más evolucionados pueden tener, o sea, solo al hombre con su mentalidad como, ¿no?, distorsionada, confusa y perversa, se le puede ocurrir que pueden como haber que puede haber un desastre planetario por una invasión, digamos. Pero bueno, indudablemente estos seres, ya hablando puntualmente de estos seres que realmente son superiores, hace años que están acá ayudando al planeta a que la humanidad no lo termine destruyendo. Claro. Recuerdo la primera conferencia que fui a ver a Pedro Romaniuk, que fue en la capital. Quedé impresionado por las fotografías que él mostraba en esa conferencia, que eran fotografías tomadas durante la Guerra de Malvinas. Ajá. En la Guerra de Malvinas, en el sur, la cantidad de fotografías que tomó la aviación, la marina y el ejército. Pedro, como era, él tuvo un accidente muy grave, muy serio, que ese accidente fue lo que lo llevó a después hacer lo que fue él, que él era piloto de aviación, entonces su avión se estrelló y su experiencia fue que se salvó. Claro. Entonces, como piloto de aviación, él tenía muchos contactos con la aviación, por eso le llegaron una cantidad enorme de fotografías de lo que los pilotos, la marina, el ejército había tomado
durante la estadía de todos los combatientes en Malvinas, de cómo las naves estaban ahí custodiando y cuidando de que ahí no pasara. Suponemos que estaban como cuidando a ver cómo se desarrollaba todo este proceso. Sí, obviamente durante toda una etapa, digamos, planetaria pudo haber, digamos, como una infiltración de seres, no de la luz, que están circunscriptos o han quedado circunscriptos a este planeta. Es decir, a lo mejor se los ha encontrado con, bueno, muchos los llaman o los grises o bueno, determinadas como sí, lo que en el caso de Pedro él hablaba mucho de que Argentina era la nueva tierra. Sí, y era como que estos seres estaban cuidando a esta nueva tierra. Y el cono sur de América del Sur. Que era la tierra del futuro. La tierra del futuro, lo más puro. Y que estos seres estaban cuidando precisamente eso. De que era como que acá se iba a empezar a gestar la nueva humanidad. Sí, pero eso es como que se sabe desde hace mucho tiempo. Entonces quedó en evidencia otra situación que ocurrió durante la guerra, en que había una permanente preocupación en aquel momento, porque supuestamente los ingleses iban a bombardear, iban a tirar un misil en la costa argentina acá, en Quilmes, en esta zona, de por acá, porque iban a atacar determinados puntos especiales. Y hubo un avión de los ingleses que venía con un misil directamente a atacar acá. Y ese avión nunca se explicaron cómo fue desviado. Dice que los pilotos nunca pudieron entender qué pasó, porque hubo como una fuerza invisible que hizo que ese avión se desviara y terminara aterrizando en Brasil, ese avión. O sea que hubo una fuerza que lo sacó de acá, de Argentina, y lo trasladó hacia Brasil y terminó en uno de los hangares de uno de los aeropuertos de Brasil. Un avión con un tremendo misil que supuestamente iba a ser arrojado acá en esta parte de Argentina. Ahora también hay que ver... O sea, eso, y entonces sí. Pedro explicaba de que indudablemente acá estaba demostrando cómo estos seres estaban cuidando este lugar, el área de América, esta parte de América que es Argentina, que supuestamente para él iba a ser el comienzo de la nueva humanidad. Bueno, también hay que ver que es muy importante estas distintas fases de aproximación que han tenido estos seres, ¿no? Con respecto al hombre de la superficie de la Tierra. Primero se fueron como contactando, de a poco mostrando de manera muy material, dejando vestigios. Y bueno, estas revelaciones que también, bueno, no sé si se darán a conocer, de qué manera, contactaban a los pilotos, a los astronautas y demás, y la información que tiene la NASA, que bueno, quedará a conocer en su momento, ¿verdad? Sí, pero bueno, me quedó acá ahora el hecho de, así como me preguntaron a mí, a vos, realmente. Bueno. ¿Cómo fue? Porque lo tuyo que me lo contaste también es realmente interesante también. Creo que lo conté. Porque hay cosas que suceden en la vida que uno no le da importancia en ese momento. Que a través del tiempo... No, y aparte otra uno cosa, se da cuenta. Primero que, como vos decís, ¿no? Yo era un muchacho, así. Y la verdad que yo era una chica, se puede decir, nada, o sea, nada que ver con esto. O sea, si bien siempre fui muy espiritualizada, con como una devoción importante, como espíritu de servicio, solidaridad. La verdad que de platos voladores yo no sabía nada, pero nada. Y bueno, lo cuento, se lo conté varias veces, pero bueno, lo voy a... No, ahora para... Sí, lo voy a sintetizar claro. Un poquito.
Bueno, lo mío fue, la verdad, muy especial, muy extraño para mí. Yo estaba en la provincia de Jujuy, muy jovencita, tendría, no sé, aproximadamente, no sé, 19, por ahí, muy joven. Y bueno, y estaba terminando y estudiando y a la vez trabajando también. Así que volvía de mis estudios con mi guardapolvo de maestra en ese momento. Y venía muy ensimismada en el colectivo, cansada, y como siempre, incluso hasta ahora, siempre que viajo voy mirando por la ventanilla y es como que, me relajo en el viaje. Es como que no estoy tan pendiente de lo que pasa en el entorno. Por lo general estoy mirando el camino. Así que iba mirando por la ventanilla, bueno, el camino, los distintos caminos de Jujuy, que son muy, como lindos, verdes, algunos, hasta que llegaran a la parada de mi casa. Y entonces, la mujer, primero, había un asiento vacío al lado mío, y yo estaba del lado de la ventanilla, y la mujer primero estuvo parada, recuerdo que estuvo parada, pero no sentada, durante el viaje. Y en un momento se sentó al lado mío. Se ve que me estaría observando, me estaría mirando, no sé. Se sentó al lado mío en el colectivo y me dijo que yo era una persona especial, que yo tenía que saber cosas que ella me tenía que decir, que de mí misma, de mi vida, de los demás, y que tenía que hablar conmigo en su casa, que no me asustara, que no le tuviera miedo, pero que era algo como muy personal y que tenía como que hablar conmigo. Ustedes imagínense, ¿no? Alguien que bueno, que diga semejante cosa. Uno puede decir ¿no es cierto? Pero la verdad que esta persona, no sé, era tan especial, tan diferente, tan dulce. Estaba vestida de una manera... Porque además esas personas tienen como un halo, una energía especial, una energía que te armoniza y te hace que confíes en ella. Una dulzura, sí. una forma de... Porque hoy sabemos... de amor, de cariño, de palabra, de transmisión, no sé, de hablar. Hoy sabemos que hay personas que tienen la capacidad de observar el color de tu aura. Entonces, en base a eso, la persona te está observando y sabe cuál, de acuerdo a esa vibración que se refleja a través de los colores, claro, y eso y mucho está transmitiendo más, todo unos datos que son para ella como reconocer quién es esa persona, de alguna manera. Claro, bueno, en el caso de esta persona, Lelia Riguar, como siempre digo, me parece que un poquito más que Laura veía, ¿no? Sí, claro. Sí, porque bueno, no sé, me dio la dirección de su casa y no era lejos de mi casa, dentro de todo, y entonces digo, voy a ir, cosa rarísima, ¿no? Porque la verdad que, ¿no? Voy a ir a ver qué me dice, qué cosa es, o sea, raro. Pero bueno, como Jujuy, aparte en otra época, hace años, realmente
era como que hay más confianza en la gente, o sea, no había desconfianza ni peligros. Entonces, bueno, fui a la casa de ella. Cuando fui a la casa de ella, bueno, en realidad quedamos en un día y fui a la casa. Cuando vi la casa de ella, que está ubicada en un lugar, camino al dique de los Alisos, donde del lado del frente hay una cadena de cerros, y de este lado como todas casas quintas. Así que en ese momento ella tenía un predio enorme, muy grande, sería 1 hectárea o más, y la casa como en el medio de ese predio. Pero la casa era una casa hecha por un ingeniero que era su esposo, o sea, su esposo era ingeniero, así que es hecha especialmente como digamos de construcción biológica y diseño ecológico, o sea, tenía una especie de diseño especial para miradores, avistamientos, contemplación, los vidrios, la luz, o sea, todo. Pero incluso, aparte era de 2 o 3 plantas. Y también estaba ambientada, o sea, decorada de una manera inusitada, o sea, no vista por mí hasta ese momento. O sea, tenía tapices, no sé, podríamos decir mayas, ¿no? O sea, todas cosas, sí. Aparte de los distintos lugares que ella también, del mundo, y lugares del Perú y todo eso que ella había recorrido, así que tenía alfombras de un lugar, tapices de otro lugar, pero todo místico, todo así como claro, todo relacionado con la cultura ancestral. La cultura ancestral. Y almohadones en el piso, bueno, todas cosas diferentes a las casas, que muy lindas, decoradas, preciosas, pero diferentes. Esto era otra energía. Otra energía, era pintoresco, era aparte bellísimo y muy armonioso, como encantador en realidad. Y aparte, por supuesto, tenía aroma, estaba aromatizado, saumerio, velitas, bueno, algo, era como entrar a otro mundo. ¿Y qué es así? Y ella con su look todo holgado, claro, porque ya la persona está viviendo en esa frecuencia. Holgado, colorido, el pelo semi recogido, largo, con una especie de rodete, bueno, todo muy especial, muy especial ella. Entonces, bueno, me hizo sentar en un comodísimo sillón, me preparó un té de hierbas muy especial en ese momento. Y entonces yo decía, bueno, ¿y esto qué es? Entonces ella ahí me empezó a explicar por qué me había hecho ir. Lo primero que hizo fue darme el libro A mí 1, de Enrique Barrios, en fotocopia, porque en ese momento no estaba editado, o sea, todavía no era un libro, no era libro. Así que me lo dio en fotocopias, como estaba circulando. Y entonces me dijo que leyera eso, porque yo en ese libro, y eso fue pero tal cual, me iba a reconocer, yo me iba a identificar con lo que se estaba hablando en ese libro. Bueno, tomé el libro A mí, El niño de las estrellas, A mí 1, después viene A mí 2,
que es A mí regresa, hermosísimo, también es un libro hermosísimo, puro amor, pero A mí uno realmente es amor, amor puro, no sé, es amor puro, es una cosa, es amor en palabras, y aparte como adecuado a un lenguaje ameno, lógico, y como con una ironía hacia lo que es ilógico, ¿no? Hacia lo que es increíble. Bueno, muy bien hecho, muy bien llevado. Luego tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocerlo en persona, a Enrique Barrios, hablar con él, por supuesto, bueno, una serie de cosas. Y entonces, luego que me dio eso, me dijo que yo era una persona muy especial, que tenía ya como una especie de tarea, misión, o que ya era así, y que no iba a poder salir, como escaparme, ¿no? Como salir, escaparme de eso. Aunque quisiera, no quiere decir que no lo intenté. La verdad que no, que no lo intenté en algunas oportunidades. Pero no, la verdad que no pude, tal cual, como dijo ella. Entonces me dijo 3 cosas fundamentales. Una, que, bueno, iba a saber quién era. Entonces yo no entendía nada, la verdad que no entendía nada, porque yo decía, ¿cómo quién soy? Yo soy quien, o sea, soy quien soy. Mi documento, ¿no? Soy quien soy. Que yo iba a saber quién era realmente y la misión que tenía, que yo iba a saber quién era, la misión que tenía. 3 cosas: quién era, la misión que tenía, y que iba a encontrar a mi alma gemela. Oh. Bueno, eso dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasa acá? No puede ser. No puede ser en la condición que estoy, que alma gemela, no. ¿Qué es eso del alma gemela? Porque tampoco sabía nada de eso. Así que no se había hablado en mi familia nunca de eso, aunque yo siempre sentía algo especial, ¿no? Miraba las estrellas, como que tenía un amor que venía de la estrella, pero eso era una cosa mía desde los 8 años. Entonces me dijo que iba a saber quién era, la misión que tenía, y que iba a encontrar a mi alma gemela en Buenos Aires, y que era la encarnación de Mozart. Bueno, no, el moñito, ¿verdad? O sea, que en Buenos Aires, sí, contemporáneamente, estaba la encarnación de Mozart. Bueno, y que era mi alma gemela. Ahí yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es alma gemela? Entonces ella, para poder empezar a explicarme todas estas cosas que yo no entendía nada, me empezó a explicar que había seres que venían de otra procedencia, que ella los veía, con los cuales tenía contacto. Entonces me mostró un mirador especial que tenía hacia los cerros, y entonces ahí me empezó a contar que ahí se estacionaba, ¿no? Se estacionaba la nave de Huitaicón, ¿sí? Digo, ¿qué cosa? ¿Quién es Huitaicón? ¿Cómo que Huitaicón? ¿Qué es Huitaicón? Huitaicón, entonces, ¿qué es Huitaicón? Que es un comandante, bueno, todo esto, ¿no? Pero esto fue, me parece, en otros encuentros, porque primero leí a Ami, y cuando leí a Ami dije, no puede ser, ¿cómo me identifica esto? O sea, no solamente cómo me identifica, cómo lo siento propio, cómo lo siento mío, parte, ¿no? Después, a raíz de eso, fueron fluyendo las otras preguntas, bueno, que es alma gemela, que cómo puede ser que esto. Entonces ella, para darme un poco la explicación de lo que era el alma gemela, me decía que
por ejemplo, la comandante Maya, que era un poquito como mi guía, la comandante Maya, por su tarea en la tierra y todo esto, que había estado mucho con los niños, que había sido obstetra y todo eso. Entonces, por mi inclinación hacia la educación y hacia todas las, como todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Con el servicio, la sociedad, esa inclinación social, era como que mi guía era Maya. Y que Maya era el alma gemela, en ese momento se le decía alma gemela, complemento, ¿no? Complemento divino, bueno, el complemento o alma gemela de Wita y Kon, que trabajaban en conjunto, cada uno en su tarea, en sus misiones, y que luego se reunían, pero que el amor de esos seres era realmente un amor diferente, muy elevado, totalmente interno, que se abocaba a la misión que ellos tenían y que luego también se trabajaba por separado y a la vez a la par, en conjunto. Bueno, esas fueron una de las primeras cosas que me dijo. Luego cada vez se iba profundizando más, porque la verdad que las conversaciones me apasionaban, hablar con ella era maravilloso. Ella tenía como servicio, había puesto como servicio una especie de jardín maternal absolutamente gratuito, asistido, con merienda, con comida, con todo, que corría todo por cuenta de ella. Bueno, también como que hice parte, estaba ahí, compartía con ella sus enseñanzas, y después se fue profundizando mucho por el lado de las profecías. Y la verdad que el tema de las profecías, o sea, profundizamos mucho el tema de todo tipo de profecías, y que adelantaban algo que para mí era como que nunca iba a pasar, una cosa, no sé, que había dicho, no sé, Nostradamus hace 700 años, no claro, sé, 600 iban a pasar años, otros 700 y años que más. iban a pasar otros 700 años más, y claro, que como obviamente que ahora no. No, que yo no, pero ni por casualidad iba a haber eso, no. Ni vivir, ni siquiera indicios, ¿no? Ni los indicios de eso, ¿no? Porque la Tierra va a pasar por momentos, y ahí, Solari Parravicini, y la profecía de la Biblia, y la profecía de otro Nostradamus, y las distintas interpretaciones que tenían las profecías de Nostradamus, que eran bastante también delicadas. Así que bueno, eso fue, pero era una cosa realmente muy, muy interesante, que me fue importando mucho. Y bueno, también me dijo que yo, bueno, otra de las cosas que me dijo que me saltó, ¿no? Porque cada cosa que me iba diciendo como de a poco, era como que no sé, claro, se expandía la conciencia, era como una especie de expansión de conciencia, sí. Pero era como que me saltaba la tapa de los sesos. No, claro, te genera un shock. Sí, tremendo, o sea, me generaba un shock tremendo. Claro. Eso, claro, son las aperturas de conciencia que empiezan a pasar a través de esas experiencias. Claro, bueno, sí, la verdad que me dijo algo también muy, muy, muy impactante. Ahora se me fue. Esto, que yo era antena, canal. Yo era canal. ¿Qué es esto de canal, antena? Sí, no entendés nada. No, o sea, ¿qué es canal? Ni aunque, incluso en ese momento, ni aunque me lo explique. Claro. O sea, no, recibís informaciones de planos superiores, no digamos,
del astral, se puede decir del astral emocional, sino de planos superiores. Vendría lo que sería concomitante o simultáneo a ser espejo, ser espejo, o sea, captar informaciones de seres cósmicos o seres que están en una vibración muy elevada. Antena, canal, que yo era una antena, canal. Yo decía, ¿pero qué tengo? No, en ese momento no existía. Sí. Existían un poquito, Claro, los bueno, canales de cable. a mí me pasaba ¿Qué era canal? esa primera vez que empecé a ir a la metafísica, empecé a ver los chakras. Y yo estaba acostumbrado a decir la chakra. Claro. Yo conocía la chakra del campo. Claro, la chakra del campo. Claro, los chakras, no cerraba para mí eso. Claro, los chakras que son, bueno, era un término femenino. Claro, sí, pero claro. para mí era... los centros energéticos, no el chakra. en fin. Bueno, entonces, que era antena, canal. Y sí, la verdad que yo tenía ciertas cosas, como por ejemplo, como una especie de, a veces, sentía como impulsos que escuchaba o que me iban guiando. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? No le decía nada a nadie, pero... Ella me decía que una vez que yo desarrollara mi mediumnidad o mi canal, que ya no, que era como que me zumbaba el oído, ¿no? Me zumbaba o hacía como una especie de como de vibración, como si fuera de motores, una cosa así. Sí. Bueno. Que eso ya no me iba a pasar una vez que fuera desarrollando ese contacto interno y empezara como a recibir no solamente eso, que podía desarrollar otro tipo de digamos facultades concomitantes, como por ejemplo clarividencia. Ya era como que tenía una especie de clariaudiencia, ya natural, pero no lo sabía, y la escritura automática, psicografía, bueno, una serie de cosas, clarividencia, precognición, retrocognición, bueno, las diferentes facultades que se van desarrollando en torno al desarrollo, a la expansión, a la meditación, o sea, de manera natural. Claro, se va despertando eso que está ahí que se va dormido. Despertando. Sí. Bueno, el asunto es, bueno, fuimos avanzando, evolucionando, compartiendo. También me habló de que, bueno, por supuesto, la alimentación vegetariana, el amor hacia los animales. Y yo decía, yo veía, ¿no? La familia que me rodeaba, toda carnívora, yo decía, pero esto es imposible, esto es, o sea, es otra vida, es otro, no sé, no sé qué año, qué lugar, qué momento, no sé. O sea, no me entraba en la cabeza lo que ella me estaba diciendo. No era que lo rechazaba porque me parecía como sublime, me parecía maravilloso, pero... Claro, como cuando le dije a mi mamá, mirá, no voy a comer más carne, ¿viste? Y casi le agarró un shock ahí. Se quedó paralizada mirándome. Bueno, claro, bueno, entonces yo decía, ¿cómo que la gente no come carne? ¿Qué? O sea, bueno, todas estas cosas me iban así, como movilizando, ¿no? Bueno, todo. Pero la verdad que yo era una persona muy abierta, muy dócil, y a ella la admiraba. Aparte nos encontrábamos en el centro, hacíamos también caridad, servicio, bueno, todo, hermoso. Pero llegó un momento en el que ya es como que hubo como ya empezó como a haber un choque entre lo que yo vivía, digamos, o lo que vivía en mi entorno, mi familia, y lo que ella a lo que ella me impulsaba, era como muy distinto, ¿no? Entonces, luego ella me invitó a formar parte del grupo interno, o sea, del grupo ya de contacto que ella tenía, que ellos tenían, bueno, que ella tenía,
donde se recibían mensajes de Confucio, Lao Tse, Rabindranath Tagore, Sócrates, Aristóteles, Platón, bueno, distintos maestros de la luz desde otras dimensiones, también jerarquías, seres extraterrestres. Ya sabía un poquito más de extraterrestres, ¿no? Me había mostrado las psicografías de Maya, que venían como en libros de Maya y de otras comandantes y de otros comandantes. Todo me parecía rarísimo, pero ya se me estaba causando como un choque muy grande entre lo que impulsaba, digamos, me interesaba tanto y la vida, digamos, que tenía que vivir, seguir estudiando, bueno, todo el trabajo, todo esto. Entonces ya cuando me dijo de entrar dentro del grupo interno de contacto, igualmente todos los mensajes que ella me iba pasando, era increíble, porque los mensajes que ella me iba pasando, yo estaba en la radio, ¿no? Estaba en Radio Nacional y luego pasé a LW8 en FM Trópico de Jujuy. Bueno, comenzamos FM Trópico de Jujuy, y le pusimos Trópico, y por AM, por LW8. Y empecé a ser personal de planta, digamos, de LW8, y estaba los domingos, tenía mi turno los domingos. Pero siempre, ¿no? En mis textos, o entre una cosa y otra, iba acomodando esas frases tan hermosas, o sea, las iba como acomodando, de esos mensajes que llegaban, yo los transmitía por radio. Fue una cosa impresionante. O sea, ¿cómo lo sentía? ¿Cómo sentía que eso se tenía que transmitir? Porque era tan edificante, era tan puro amor, que la verdad era divino. Pero bueno, llegó un momento ya cuando, bueno, también me dijo que habíamos estado en vidas pasadas, me habló de vidas pasadas, que habíamos estado, que una de las más importantes donde nos habíamos reconocido era conjuntamente con San Francisco de Asís, que ella era una mujer que era la mujer que le cocinaba panetones de miel a San Francisco de Asís. Así que la verdad que, y bueno, todo eso me llenaba de tanto amor, tanta ternura, que era hermoso. Pero bueno, llegó un momento en que dije, no puedo seguir más, porque me está causando como un desfasaje muy grande. Y bueno, así que dejé de ir, igual nos veíamos todo, pero ya no iba, y tampoco entré en el grupo ese que ella tenía de contacto. Pero resulta que digo, bueno, acá termina todo, listo, ya está, ¿no? O sea, listo, yo sigo estudiando, hago lo mío, todo. Pero no, o sea, la energía no me soltó. Seguía trabajando. No. O sea, se las arregló, ¿no? ¿no? Todo lo que vamos atrayendo, lo que somos, porque ya no podemos dejar de serlo, en ponerme otras personas en el camino, que me acercaron información de Grupo Alfa, que me acercaron toda la información de Grupo Rama, que estaba actuando muy fuertemente en el norte, que venía de Perú. Claro. Así que me acercaron toda la información de Grupo Rama, de Sixto Paz, los grupos de Sixto Paz, y así. Y empezamos a hacer reuniones de contacto y otras personas y otros encuentros, y bueno, y así. No, la energía no me soltó. O sea, la verdad que sí, que quise como decir, no, quiero ser normal. ¿No? O sea, yo quiero ser normal, pero no pude. La verdad que no pude. Y bueno, todo esto pasó, siguió pasando. Luego, hasta que se conformó con distintas personas en distintos encuentros, otra vez. Después conocí distintos
grupos, Ananda Marga, Tignapura, Lanza del Basto, Rosa Cruces, ¿cómo se llama? Diagnosis, los Hare Krishna, bueno, por todos lados, realmente como intercambiando, sí, confraternizando. Sai Baba también. Sai Baba, claro. Es verdad, y Sai Baba compartió, sí, el grupo de Sai Baba apoyó mucho, bueno, luego una fundación que se creó en Jujuy a raíz de todo esto, de conocer a tantas personas. Bueno, se reunieron todas personas espiritualizadas y que en ese momento impulsaban por ese lado, y bueno, se terminó creando la Fundación para la Elevación Humana, FE, F-E-H, la H es muda, así que suena FE, que tenía como propósito justamente, ¿no?, el proyecto Formación para la Elevación Humana, desde pequeños con, digamos, una especie de educación de avanzada y en el amor, y bueno, y también para profesionales, o sea, talleres y cursos para profesionales así, que tengan en cuenta la metafísica conjuntamente con las diferentes, o sea, que le pongan el componente superior o más elevado a todo tipo de profesión, que era el proyecto para profesionales y para adultos. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy importante. Después, TUC, así como TUC me pusieron en Jujuy, TUC me pusieron en Buenos Aires, o sea, cosas así, TUC de golpe acá en Buenos Aires. Y bueno, en un momento como que ahí, no sé, parece que sí, era verdad esto de mi alma gemela. Y ahí estamos, con almas gemelas y con Cenex, que era canal, por lo menos está llegando a ser canal. Sí. Bueno, en eso no se equivocó Leli. Y lo del alma gemela tampoco, hace 12ª temporada de alma gemela, no es por nada, pero alguna energía así como que, ¿no? Bueno, es como que se fue reconociendo. Lo de la encarnación de Mozart, puede ser, no puedo decirles esas cosas. Pero de esas cosas no hablo de mi alma gemela privada. Bueno, sí, bueno, así que eso. Así fue. Más largo que vos lo hice, me parece. No, pero bueno, vos tenés que continuar. Son cosas muy interesantes. No, después, a través del tiempo, iremos contando algunas cosas que... Pero también súmense con sus experiencias, que deben haber sido muy lindas. Yo siempre le pongo algo de humor, me divierto un poquito. Hay cosas que son extraordinarias, cosas que a uno le han ido pasando. No, porque la verdad que... No, te levanta la tapa de los sesos. Igual que cuando hablaba Daniel Gagliardo. Y yo tenía que hacerle preguntas, y no sabía qué preguntarle. La pregunta me llegaba sola, pero no, después cuando escuchaba la grabación, eso es en Astral, en Capilla del Monte, ¿no? En Radio Astral. Era como que estaba hablando en chino, o sea, se me hacía la cabeza chicle, te juro. Yo sentía que acá se me hacía la cabeza chicle. Y él me estaba hablando de cosas que yo, en ese idioma complejo, difícil, ¿no? Elevado. Y yo le tenía que hacer la siguiente pregunta. Y bueno, yo no sé de dónde sacaba las preguntas. Después escuchaba la repetición, la grabación. Digo, pero ¿cómo puede ser? De verdad que era canal o antena, porque solamente recibidas, porque después le iba entendiendo. Pero en el momento yo tenía que continuar con el programa, preguntarle, o sea, que continuara, preguntarle algo, y no había entendido lo que había explicado, o sea, sí, era muy complicado. Y aparte, pero no sé de dónde sacaba las preguntas. O sea, entonces uno se va sorprendiendo realmente de ese tipo de contacto que es muy sutil, que después viene el hecho de ver la luz, ver la nave. Bueno, en realidad no viene después, porque yo lo vi con Grupo Ramas y vimos luces en los cerros, en Jujuy, todo luego, bueno, por todos lados. O sea, el tema de
del contacto visual, pero hay cosas que son mucho más internas, sutiles, profundas, que marcan tu vida y de lo cual no podés no solamente, digamos, desviarlo, sino que es como que siempre te vuelve, y te vuelve como en un estadio más elevado, ¿no? Como en otro estado, en otro patamar, como en un patamar superior, o en un escalón superior. No, lo extraordinario es como uno empieza a cambiar y comienza a prestarle atención a cosas que antes no le prestaba atención. Y comienza uno a cambiar. Entonces, No, pero de la chica, digamos, que antes de hablar con Lelia, a lo que fue después y lo que vino después, y después conocer otras gentes, y después vivir en Capilla del Monte, y después conocer a Trigueriño y a otros seres pero tan especiales, por lo menos para mi vida, realmente obviamente una transmutación absoluta. sí, seguro, como primera medida. Una transmutación de vida, desapego, cambio de cosas, soltar, transmutar, bueno, de todo, ¿no? Es que si no, uno no pasa por ese proceso, no se conecta con ese mundo, que no es el mundo material, claro, que está en otro plano. Entonces comenzamos a vibrar en otro estado. Entonces, para que eso suceda, tenés que pasar por ese proceso primero proceso de purificación, luego de transmutación. Claro, ¿Me sí, entendés? Sí. Porque ahora lo que pasa es que van quedando las cosas que no vibran y que van quedando en el camino. Lo que no te sirve como que o no te sirve, o no vibra, o no conjuga, no es para la tarea, y a lo mejor causa dolor, pero como que uno va como perdiendo, despojándose o aprendiendo desapego, no sé, pero va dejando cosas en el camino, como así va sumando otras que también son muy importantes para lo que tiene que vivir, y sobre todo para su progreso espiritual, álmico, porque es con lo que, bueno, vamos a continuar y de donde venimos. Sí, las cosas que comienzan a suceder, que uno comienza a prestarle atención, son tan poderosas que todo lo otro que vos vas dejando de lado ya ni lo tenés en cuenta. Sí tenés en cuenta todo lo nuevo que te comienza a pasar, porque comenzás a vivir y a conocer un mundo nuevo que uno desconocía totalmente. Sí, que es realmente, a mí me parece que es autodescubrirse, que es el mundo interno, que es decir, así soy yo y no puedo dejar de dar testimonio, así soy yo, así sos vos, o sea, en mi ser, por decir, yo soy lo que soy, ¿no? Soy lo que soy, pero así es mi ser, y no puedo dejar de dar testimonio de algo que digamos no soy o no sería. Es inherente a mí, y por más les digo, me parece que vos también, que a lo mejor en algunos momentos quisiste a lo mejor no, como ser más normal, es como que no se puede, y ya uno es como que lo único que quiere es fusionarse y fundirse con ese tipo de vibraciones. Yo lo he contado en otras ocasiones. Cuando yo descubro este mundo, quiero ser parte de ese mundo. Yo quiero ser parte de ese mundo. Yo quiero vivir en ese mundo. Y fue una elección de vida. Y eso es lo que sigo adelante siempre. Porque quiero formar parte de eso.
Por lo tanto, lo que hacemos, que transmitimos, que vivenciamos, esto no lo hacemos como un hobby, esto es realmente lo que nosotros sentimos y es lo que verdaderamente hemos vivido en nosotros mismos. Acá nadie nos contó, nos ha sido muy útil conocer otras historias, leer libros, Sí. pero lo que verdaderamente a nosotros nos ha transformado es la vida misma. Sí, la Haber vida comprobado misma y uno mismo. la propia experiencia, la experiencia de ser conducidos, de que te encuentres las sincronías, estar en un lugar, que ese lugar sea de instrucción, que esté determinado ser, que ese ser te lleve a otra cosa, que se abran las puertas de otro lado, o sea, que estar en lugares materialmente lógicamente, sin poder haber estado, ¿no? O sea, cosas que uno no puede dejar de dar testimonio y que si bien uno tuvo contacto a través de perfumes, aromas, contacto visual, antropomórfico, que a lo mejor pudo ver luces de todo tipo, reconocerlas, en fin, escribir, etcétera. No, la verdad que no. Eso no es lo profundo. La verdad que lo profundo es aquello que a uno lo va transformando. Se me bajó el retorno. Sí, se bajó. Ahora sí. Bueno, Antonio tiene un montón de experiencias para compartir, pero por eso, no sé si ya es tiempo de que nos den, sí, la NASA estaría bárbara, que nos diga que existen, que están, no podemos ser los únicos en el universo, obviamente, pero hay personas que la verdad que ese estado ya lo hemos superado, o sea, ya tenemos absoluto, no es fe, o sea, convicción, lo hemos comprobado por la vida misma, de que la situación, todo este proceso de transformación y un proceso para la evolución de la humanidad existe y está vigente y nos está protegiendo. Así que muchas experiencias para contar, Anto, Así que, bueno, dejen sus experiencias, cuéntenos también, sí. Sí, a través del tiempo y de los diferentes programas iremos compartiendo Y otros temas. algunas sí. cosas. Yo tuve diríamos, las primeras señales, estamos en este programa Señales del Camino, las primeras señales de que iba por un lugar, por un camino que me empezó a llamar muchísimo la atención. Como dije en un primer momento, eran las fotografías para mí. Las fotografías fue algo que me marcó el camino, que me mostraba que había cosas que estaban pasando y que eran extrañas y que estaban en otra dimensión y que eran realmente verdaderas, como las que yo había leído en otros libros. Entonces, había leído mucho sobre la comunidad de Findhorn, en Escocia. Bueno, ese es un tema que tenemos que desarrollar. Donde se hablaba mucho de esa comunidad, cómo fue ayudada por los elementales de la naturaleza. Entonces, pero eso yo lo leí. Pero resulta que después, cuando tomaba fotografías, estos elementales comenzaban a aparecerse en mis fotografías, en las que yo sacaba. Entonces era imposible no creer en estas cosas. Claro. Recuerdo que iba a un lugar, en ese entonces la tecnología no es como ahora. Había muy poquitos lugares que sacaban fotografías, que digitalizaban fotos. Y yo había descubierto un lugar de Kodak, acá en el Alto Palermo, que en el shopping había un local. Sí, nos vamos despidiendo porque ya... Y bueno, cada vez que yo iba, los muchachos
y las chicas que atendían el local dejaban de atender a todos para ver qué era lo que yo llevaba, porque ya sabían de que yo lo que llevaba, las fotografías, era algo extraño, raro, y todos se quedaban impresionados, impactados y querían ver lo que yo... Porque iba ahí a hacer las ediciones de las fotos, me las hacían ellos. Y eran cosas increíbles que empezaban a aparecer en cada fotograma que sacaba. Sí, la verdad que eso muy interesante también, y aparte la colección impresionante de fotos que tiene, muy interesantes. Bueno, nos tenemos que despedir porque si no se va a hacer muy largo, así que nos vamos despidiendo. Seguro. Hasta otra entrega de Señales, manda tus señales, Señales del camino, de tu camino, de cómo fue, Claro, esas cosas extrañas que a veces pasan y que uno no le presta atención, pero que puede estar siendo algún indicativo de algún proceso que seguramente uno está viviendo y que no se dio cuenta. Que Nos encontramos después sí te das cuenta. En la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos este programa, Señales del Camino. Antonio Barreto, Mariel Carmody. Hasta la próxima entrega. Muchas gracias.